¿Sabes qué me encantó en tu novela? La irrupción de personajes de caricatura cómica como Borola. Fíjate que yo los leí cuando era pues una adolescente y me encontré de pronto, estaba leyendo tu novela y me encontré con la palabra prángana, el uso de la palabra ese prángana, yo soy una prángana, mi mamá es una prángana, y inmediatamente vi a Borola con su globito y decía, esos pránganos. Viejo prángana, usted y su costruda mujer. ¿Cómo fue? Las frases de Borola Tacuche. Se apellidaba Tacuche. Tacuche, Borola Tacuche de burro. Sí. Es que cuando yo era niño, mi mamá siempre me llevaba a todos lados porque no quería dejarme en la casa. No quería que me educara la camarera, que finalmente sí ocurrió. Acabó educándome con toda su música, ¿no? Pero me llevaba mucho y su manera de sobornarme era comprarme cuentitos. Me compraba 6, 8, se metía al salón de belleza y yo me la pasaba leyendo en el coche hasta que salía por mí. Entonces leí una cantidad de cómics obscena, así no sabes. Incluso esos cómics gringos de los que habla ella, de Little Laura y todo eso. Salíamos de viaje en los hoteles, ya sabes, de la playa, camino real de esos, y ibas a la tabaquería y había cuentos americanos. Y también. ¿Por eso aprendiste a hablar inglés? Sí, por eso y por la música. Y por la música. Y hablando de la música que a ti tanto te ha absorbido, el bolero, bueno, decías que viviste un poco con la camarera, no viviste, pero te cuidó la camarera, ¿no? De casa, o la persona, la empleada de tu casa. Pero dime, la música, los boleros mexicanos, ¿qué, nunca te influyeron algo? ¿O ahora después? Acuérdate de los 60, de los tardíos 60. Los Beatles sonaban en muchos lugares, los Doors sonaban en muchos lugares, pero había más lugares donde escuchabas canciones como Chacha Linda, como mucho Panchos, mucho Javier Solís. Son canciones que yo me sé de memoria sin nunca haberlo intentado. Yo también. Usted es la culpable. Yo de niño me acuerdo que aborrecía esa canción porque decía, qué tipo tan cursi, ¿cómo le habla de usted a la mujer, no? Pasó mucho tiempo para que entendiera que el usted era absolutamente indispensable, que tenía que estar ahí el usted. Pero para entonces ya me sabía la canción. Y por supuesto, para una generación bueno, para mí que crecí de niño con los Beatles y después con David Bowie, era como una parte vergonzante de mi vida saberme todos esos boleros. Yo no sabía que era pilotes básicos de mi educación sentimental, ¿no? No lo tenía claro en este momento. Igual también crecí con canciones de José José. Tengo un chiste con mis amigos, les digo que si en este país fuéramos congruentes, tendríamos una bandera con el nopal y arriba un gavilán devorando una paloma. Que eso es más mexicano que el águila y la serpiente. Oye, ¿y tú qué vas a los tugurios en México? ¿Hay muchos tugurios en México? ¿Cómo son? Conozco pocos, o ninguno. Hay unas cosas terribles, ¿no? ¿Sí? Cuéntanos terribles. un poco, que eres un octámbulo y gran conocedor. Pues mira, algún día una enfermera que me tomó la presión me dijo, tú tienes metabolismo nocturno. Y me empezó a dar síntomas. Te cuesta trabajo levantarte en la mañana. Hay un personaje de Polanski, de La danza de los vampiros, que yo lo tomé como un lema, cuando dice, de día no valgo gran cosa. Y pues sí, eso fue lo que le repetí a la enfermera. Le dije, pues yo de día no valgo gran cosa. Y me dijo, metabolismo nocturno. Y con ese pretexto, pues ya me entregué a la idea. Y te dicen, oye, fíjate que tú padeces esto. Ah, lo padezco. Entonces ya tengo licencia. Bien. Y pues me dediqué a vivir de noche. Y luego vino la posibilidad del libro. Y eso ya fue aparte, bueno, yo le llamé un morbo con licencia, prisa y causa. Tenía morbo con causa. Entonces me dediqué a conocer lugares, unos lugares terribles, ¿no? Y aparte, pero lo divertido, ¿eh? Abundan. Sí, y lo divertido es que el narrador, yo inventé un narrador, o sea, era yo, pero no era yo. Y el narrador se iba pervirtiendo semana tras semana, porque iba yo visitando lugares más fuertes. Aparte, en el periódico me estimulaban a conocer lugares más de miedo. Ellos querían que fuera un poquito como el Indiana Jones de la crónica, ¿no? Y me decían, oye, no, pero vete a algo más fuerte que el anterior.
dije, bueno, hasta que no me maten, hasta que no salga yo con un picahielos clavado de un lugar, estos no van a estar tranquilos. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que aprendes a convivir con tribus que nunca pensaste que ibas a convivir con ellos. Yo nunca me imaginé que iba a ir una noche de viudos solteros y divorciados. A ver, ¿Qué? viudos solteros y divorciados. ¿Cómo es eso? Yo les llamaba las noches ¿cómo se llama? Ay, de rotos y descosidos, les llamaba yo, porque era la gente que acepta que está sola. Soy viudo, estoy divorciado, soltero, etcétera. Tengo 40 años, 50 años y voy a ir a conocer ahí a alguien, a unos en mi misma situación, ¿no? Entonces, pues también me metí a esos lugares. Mira, lo interesante era ver en ese lugar la gente que iba ahí, qué chiste le encontraba o por qué se divertía. Porque lo más fácil es tú ponerte tu careta y mirar hacia el mundo y decir, está bien o está mal, ser crítico de fiesta, ¿no? Crítico de baile, que son los que no se divierten y los que nunca estuvieron ahí. Entonces lo interesante era mezclarte con la tribu y empezar a hablar con ellos y empezar a ver qué querían, cómo se divertían, entenderlos. Finalmente yo estaba buscando personajes, con esa manía que uno siempre tiene de estar escribiendo en la cabeza. Me iba a buscar personajes, me iba a buscar escenarios y trataba un poquito de ir más allá de mi educación protegida, de mi educación de hijo de familia, ¿no? Pero te digo, quería verlo desde el punto de vista de ellos, no desde el mío. ¿Eres bailarín? ¿Buen bailarín? Soy pésimo, pero le echo ganas. Soy muy entusiasta. Me Arthur encanta. Koestler decía, yo no soy un virtuoso, yo soy lo contrario, que es un entusiasta. Y así me pasa a mí. A mí se me dan los entusiasmos mucho más que las virtudes. Qué bueno. Qué bueno que eres entusiasta. Creo que el entusiasmo es la virtud. De hecho, Oye, el lenguaje actual, cambia tanto el lenguaje popular. Cambia tanto el lenguaje popular. Antes se decía que chicho, que suave, y ahora dices que chido. mira, te voy a contar una anécdota personal. Cuando yo tenía 16 años, mi papá tuvo el mal tino de pelearse con su jefe, que a todo esto era dueño del sistema de bancos de comercio. Tuvo el mal tino de decirle que iba a denunciar algunas cosas que estaban pasando en el banco y al día siguiente mi papá despertó en Lecumberri, en la cárcel de Lecumberri. Y estuvo 14 meses ahí. Yo conocí las cárceles. A partir de ese momento conocí Lecumberri y me apasionaron las cárceles. Y una de las cosas que más me apasionó era el lenguaje. Por ejemplo, cuando un preso se estaba bañando y se tardaba mucho en la regadera, le decían, no la agarres de cobija. Y así aprendí una cantidad de usos del lenguaje y sobre todo lo más interesante no es tanto las palabras que usan, sino las que inventan mientras van hablando, porque hablan y sueltan palabras y en ese momento las inventan y no tienen ningún resquemor para inventarlas y eso da envidia. Si tú escribes, ¿cómo no te da envidia a estos tipos? Qué manera de hablar, ¿no? Fui a buscar el lenguaje en las cárceles porque quería escuchar el lenguaje precisamente donde estaba incubando, donde salía caliente todavía el rojo naranja, salen las palabras y con unas pinzas las tomas para que no te quemen las manos ni la boca, ¿no? Es el lenguaje que te quema la boca cuando lo dices. Ese es el que hay que escribir, el que está vivo. Con Javier Velasco, Silvia Lemos.